Hermanos, hermanas en Cristo, tengan todos un buen saludo cordial de parte del hermano Juan Justiniano Negrete. En esta ocasión, llegando al público y esperando que tú escuches este mensaje se llama Vida Eterna después de la muerte física, con el único propósito de engrandecer, de exaltar, de agradecer y más que todo de reconocer que Jesucristo es nuestro Creador, Redentor y Salvador, y que el Padre es quien nos da todas las bendiciones a través de Él. Por eso es que espero que tú escuches este mensaje para que de alguna manera se edifique en tu vida y puedas aprender una cosa más para que hagas siempre la voluntad del Padre, porque las bendiciones de Él vendrán siempre que uno haga su voluntad. Entonces, deseo que este mensaje sea edificante y que puedas lograr un crecimiento espiritual para ti. De todo corazón, tu hermano Juan Justiniano. Y empiezo diciendo, Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Lo tenemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y polvo eres y polvo volverás. Esto quiere decir que el hombre está íntimamente ligado en cuanto al cuerpo se refiere con la tierra, es decir, al polvo de la tierra. Científicamente se ha demostrado que la tierra tiene en su composición elementos y que parte de ellos se encuentra en el cuerpo humano, lo que llega a demostrarse el origen de la creación hecha por un ser superior y sobrenatural que es nuestro Dios. Estos elementos entre los que podemos indicar serían los siguientes: oxígeno, carbono, hidrógeno, calcio, cloro, sodio, potasio, magnesio, manganeso, fierro, etc. Es decir, que el cuerpo humano tiene por lo menos 60 elementos, pero los más principales y básicos son alrededor de 20. Con solo este estudio y comparado científicamente, hombre-tierra deja sin efecto y sin sustentación cualquier teoría apócrifa y filosófica sobre la creación del ser humano, cualquier teoría que pudiera parecer como la teoría evolucionista de Darwin, que ya llegaría a constituirse como una simple y filosófica historia del pasado. Pero Dios dijo en Génesis 1:26-28, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves, en los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que el hombre es amo y señor de la tierra por sobre todas las cosas materiales existentes en ella. Es decir, somos seres humanos con una condición superior a todo cuanto existe en la tierra, un poco inferior a los ángeles, que nos dice Salmos 8:5-8. Le has hecho poco menos que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo a sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Pero un detalle muy particularmente y además importantísimo es cuando nos dice que nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Es aquí donde toda criatura humana
debe estar consciente, entender esto para luego reconocer en Jesucristo a su Creador, Redentor y Salvador. Lo explico. ¿Qué nos quiere decir con hacernos a su imagen? ¿Cuál imagen de Dios? Pues Dios no tiene imagen, es espíritu. Lo vemos en San Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad, es necesario que le adoren. Lo que quiere decir que Dios a todo ser humano le ha dado un espíritu que forma parte de su composición total del mismo. Este es el primer componente de toda criatura humana. No debe confundirse con el Espíritu Santo. Nos dice, luego conforme a su semejanza, Dios, en su excelsa divinidad y santidad, Él es amor, misericordia, tiene poder sobrenatural, una infinita sabiduría, pero finalmente es también inmortal. Lo que quiere decir que somos semejantes a Él, no igual a Él. Es decir, tener parte de su santidad, de su divinidad, de su amor, de su humildad, de su justicia, de su verdad y todos esos dones maravillosos que son los frutos del Espíritu. Y lo que hay que entender que desde el comienzo nos dio también la inmortalidad. ¿Por qué? Porque hay un segundo elemento en nuestra composición que es el alma. A ver qué nos dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Luego nuestro tercer componente, que es nuestro propio cuerpo, nos dice Corintios 4, 2 de Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, resumiendo, el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Lo explico mejor. El espíritu es el aliento de vida que nos permite vivir. Recuerden que Dios sopló y dio aliento de vida cuando Adán fue creado. O sea que nos da un espíritu a todos sin excepción. ¿Para qué? Para que mediante el espíritu que es el aliento tengamos vida terrenal, pero también logremos tener nuestra conexión con Él. Eso es muy importante saberlo, porque la conexión la logramos a través de nuestras oraciones. Todos tenemos un alma, que es el receptáculo de todas nuestras acciones y emociones de nuestra vida. Todo nuestro vivir está en el alma. Es decir, que todo lo bueno y lo malo estará guardado en el alma. Es como una alcancía. Y esta es por la que debemos trabajar para mantenerla limpia del pecado, estando convertidos y sometidos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, para así conservar y no perder nuestra salvación. Y el cuerpo que está hecho de carne y hueso, donde el elemento principal de mantener nuestra vida es la sangre, que es el elemento líquido que lleva los nutrientes a todos los órganos y partes vitales de nuestro cuerpo. Para no hacerlo más extenso, daré solo una cita bíblica donde habla del espíritu, del alma y del cuerpo, corroborando lo que estoy afirmando. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que los tres componentes del ser humano, cada uno tiene su función específica en nuestra vida material y espiritual, sobre todo en el proceso de redención y salvación. Empezaré analizando qué pasa cuando una persona muere. Primero, veamos el alma. ¿Qué pasa con ella? Por ejemplo, una persona es declarada médicamente muerta cuando el profesional médico detecta que ya no existen signos vitales como el pulso,
Pero desde el punto de vista de la creación hecha por Dios, una persona que está muerta es porque su alma salió del cuerpo. Veamos qué nos dice Primera de Reyes 17, del 21 al 23. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Veamos ahora qué acontece cuando Jesús muere en la cruz. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No dijo: te encomiendo mi cuerpo o mi alma, porque el espíritu vuelve a Dios, porque es Él quien lo da. Pero el alma es la que definirá dónde vamos a parar. Es decir, el ser humano es el que decide qué hará con su alma. Jesús, al morir, su cuerpo fue puesto en un sepulcro. Su cuerpo fue pedido por un discípulo de Jesús, llamado José de Arimatea, quien pidió el cuerpo de Jesús a Pilatos para sepultarlo. El espíritu de Jesús regresó al Padre y su alma fue al infierno. Esta aseveración como que nos asusta un poco, pero ya lo voy explicando. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Son 72 horas. El que quiera puede ver y leer también Jonás, capítulo 2, versículos del 2 al 10. Ahora bien, primero definiremos lo que es y dónde está el infierno. En hebreo esta palabra, la Biblia la llama Seol, y en griego la Biblia la llama Hades, lo que quiere decir que Seol y Hades es lo mismo, e igual a infierno en español. ¿Qué quiere decir? Que esta es la morada para las almas de aquellos que mueren sin haber recibido a Jesús. Salmos capítulo 16, versículo 10. David dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Hechos, capítulo 2, versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero entonces, ¿dónde se encuentra el infierno? En Proverbios 15, 24, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. En Job 28:5, de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. En el centro de la tierra está el infierno, y ahí están y estarán todos los que no quisieron y quieren someterse al Señor. Pero por increíble que parezca, todos en el infierno creen en Jesucristo, todos sin excepción. Pero ya es demasiado tarde para creer y arrepentirse, y paradójicamente es el único lugar donde el condenado no quiere reunirse con su familia, porque como conoce el tormento, pues no quiere que sus familiares lleguen también condenados a sufrir en este terrible lugar. Jesús, después de morir su alma, se dirigió al infierno porque tenía que hacer algo tan importante como ser el de derrotar a Satanás, que tenía hasta ese momento el imperio de la muerte, o sea, para reclamar las llaves de la muerte y del Hades. En esta parte parece ser que es el único punto de coincidencia con los católicos, porque ellos tienen una oración que se llama el credo, y en su parte coincidente dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado con el Padre.
Paradójicamente, los católicos, cuando muere una persona, ellos le rezan y le hacen misa a su muerto, para que Dios se apiade de ellos, y le piden perdón y salvación por esa alma del muerto, que lo tengan en el purgatorio hasta que cumpla su penitencia. El purgatorio no existe en la Biblia, solo es invención del hombre. Pero la realidad es que el alma del muerto es la que clama y ora por sus seres queridos vivos. Volviendo al tema, Jesús estuvo abajo 3 días y 3 noches. Este fue otro de los propósitos que vino a cumplir. Fue el de derrotar al diablo en su propio territorio, el infierno, y tomar para sí las llaves de la muerte y del Hades o Seol. Y le dice al diablo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. En Apocalipsis capítulo 1, 18 y 19, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Otra de las cosas importantes que el cristiano debe conocer es que cuando Jesús estuvo en la cruz y a su lado 2 ladrones, a uno de ellos le dijo antes de morir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas capítulo 23, versículo 43, le dijo paraíso. No le dijo estarás conmigo en el cielo o en el reino. Lo que quiere decir que este paraíso estuvo real hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y en algún lugar de las profundidades de la... Lo que nos enseña es lo que ya dije, 2 lugares para las almas. Una es el infierno, que como hemos visto es el Seol o Hades, y el otro el paraíso, y que hasta la primera venida de Jesús, este paraíso estaba ubicado en las profundidades de la tierra, y se llamaba el seno de Abraham. ¿Por qué en las profundidades de la tierra? Porque en el mismo Jesús nos dice que nadie antes que Él ha subido al cielo después de haber muerto. Nos dice Jesús en Juan capítulo 3, versículos 12 al 14, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que significa que Jesucristo abrió las puertas del cielo para que nosotros pudiéramos ir allá con Él. Es más, en Juan capítulo 2, 14, versículo 2, dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vos. Ahora veamos rápidamente el pasaje de Rico y Lázaro. Está en Lucas capítulo 16 de los versículos 19 al 31. Esto lo explicaré rápidamente. Ustedes pueden constatarlo en sus Biblias si desean. Esto se refiere a que había un hombre rico vestido de fino lino y que gustaba dar muchos banquetes, pero también había un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas y a la puerta de la casa del rico, hambriento, y los perros le lamían sus llagas. Acontece que muere el mendigo y también muere el hombre rico. Pero la gran diferencia es que Lázaro fue llevado al paraíso, que entonces era el seno de Abraham, y el hombre rico fue llevado al infierno, y ahí el hombre rico vio a Lázaro con Abraham.
y le pide que le mande a Lázaro para que ponga su dedo en agua para que le refresque la lengua, porque está que arde. Y Abraham le dice que no hay forma de pasar de un lado a otro. Pero le pide otro favor, entonces que envíe a alguien a la casa de su padre para que le indiquen cómo es el infierno y para que se porten bien y no vengan ahí. Abraham le dice que es imposible por cuanto a Moisés y los profetas no le hicieron caso. Peor van a creer a un muerto que vuelva para darles un mensaje. Entonces, hasta ahora vemos más claro que en el Seol o Hades, los que están ahí ven, oyen, sienten, están conscientes de quiénes son. Y por supuesto que tiene que ser así porque el que va ahí no necesita irse transformado. El contrario, se va tal como es y con toda su inmundicia, para que se dé cuenta que todo lo mal que hizo. Este pasaje del rico y Lázaro, muchos cristianos lo llaman parábola. Todas las parábolas fueron dichas por Jesús, pero de acuerdo a nuestra Biblia oficial que estudiamos en la iglesia, Jesús el Dios de lo imposible, y que es la Reina Valera, justamente este pasaje no está titulado como parábola. Por otro lado, las llamadas parábolas dichas por Jesús siempre tienen personajes que no llevan nombres. Sin embargo, en este pasaje los personajes tienen nombres. Uno es el hombre rico, que sin duda corresponde a un sacerdote. El otro es Lázaro, apostado en las puertas del templo. Y el tercer personaje es Abraham. Entiendo que todo lo que se dice en la Biblia tiene su sentido espiritual que Dios quiere transmitirnos. Yo no considero las parábolas como cuentos, o como los grandes estudiosos lo llaman, con la palabra rebuscada o inventada de prosopopeya, porque aquí no se trata de definir el significado de la palabra, sino de interpretar el pasaje que dijo Jesús para entender la enseñanza o lo que quiere transmitirnos y que nosotros entendamos con una explicación simple. En este caso quiere que entendamos que hasta entonces, es decir, hasta la muerte de Jesús, existía un paraíso donde se iban las almas cuyos cuerpos murieron estando en la gracia de Dios. Y el otro lugar es el infierno, donde se iban y se van las almas cuyos cuerpos murieron y mueren en desobediencia y rebeldía hacia Dios, de donde no pueden comunicarse con el mundo exterior, ni podrán salir de ahí hasta el juicio final, y luego el lago de fuego. Una cosa podemos decir con seguridad, que el plan divino de Dios está trazado. No hay nada ni nadie que impida su cumplimiento. De acuerdo a su palabra en la Biblia, Dios viene a la tierra, a nuestro mundo, y nace de mujer santa, y es humano como nosotros. El plan continúa. Él vino con varios propósitos. El más principal fue el de hacernos saber las buenas nuevas de salvación, es decir, cómo y qué debemos hacer para llegar a tener la salvación y por consiguiente la vida eterna. Jesucristo vino a enseñarnos que existe una vida nueva y eterna en santidad después de la muerte física a través del proceso. ¿Qué nos dice Primera de Corintios en su capítulo 15, versículo 20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por lo tanto, Él tiene la potestad de vencer a la muerte, ya que todo poder le fue dado de lo alto por el Padre. En Filipenses capítulo 2, del versículo 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos tener bien claro que existen dos caminos de vida eterna, que entre ellos existe una infinita diferencia, pues que uno es el de obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios,
que nos da el derecho a la vida eterna y en abundancia. Este proceso comienza cuando uno se arrepiente y recibe a Jesús como su Dios y Señor y deja que Jesús entre a nuestro corazón. O lo que es lo mismo, cuando estás redimido y por lo tanto con derecho a la salvación. Entonces ganaste la vida eterna en santidad y bendición, para ir al reino celestial junto a Jesús y Dios Padre eterno. Es decir, que si la persona muere físicamente estando en Jesucristo, esperará en algún lugar hasta el momento del arrebatamiento. O si éste se da estando la persona viva, pero viviendo en Cristo, haciendo su voluntad, será transformado en un nuevo ser. La otra es que por la desobediencia, rebelión y el no sometimiento a Dios, también se ganará la vida eterna, pero en maldición y sufrimiento, porque la criatura estará en el infierno por toda la eternidad. Por eso es que mejor estando aún vivos, nos arrepintamos y busquemos, nos sometamos a su voluntad. O sea, que Él después sea ya demasiado tarde. Cuando la muerte nos visita repentinamente, en este momento ya no tenemos más oportunidad. Ahora la salvación con el nuevo pacto de Jesús es por gracia y por fe, ya no por sacrificios de holocausto como lo menciona el Antiguo Testamento. Sin embargo, llegará también el día en que se dará lugar al juzgamiento de todos los que rehusaron recibir y reconocer a Jesús. Ese será el llamado juicio final, o el juicio del gran trono blanco, donde muertos y vivos serán juzgados, y juntos con la muerte y el Hades, o el Seol, serán arrojados al lago de fuego. También serán arrojados ahí Satanás y todos sus espíritus malignos. Esta será la muerte segunda, y será por toda la eternidad. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, todo lo hizo hermoso a su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo digo que estar en los caminos del Señor es similar a una carrera, es decir, una especie de competencia, pero que no es una competencia contra ningún hermano o hermana de tu iglesia, porque esta es una competencia que cada uno debemos hacer para llegar aprobados y así optar a obtener un galardón. Esta carrera es tu competencia personal que deberás librar continuamente entre tu espíritu y tu carne. En Romanos capítulo 8 versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y no te hagas tantas conjeturas y pensamientos de lo que ocurrirá después de que logres tu redención y tu salvación. Porque si ya estás aprobado o aprobada, derechito te vas a ir con Él. Y lo demás no debe preocuparte. Porque si te da alguna función que hacer o algún trabajo en el reino, o que la nueva Jerusalén descenderá y volverá a ascender, o se quedará en el cielo, de eso no te preocupes mucho, que estando allá ya la hiciste, ya ganaste completamente tu buena batalla. Preocúpate por mantener limpia tu alma, santificarte más y crecer espiritualmente. Trabaja para Dios, y si no sabes en qué trabajar, pídele en tus oraciones que te revele el propósito que tiene para ti. Y si todavía no has sentido el sabor y el gozo de ser hijo o hija de Dios, no esperes más, porque estás malgastando tu tiempo. Decídete, porque el reino de Dios es solamente para los valientes y para las valientas, y tú eres uno y una de ellas. Hermanos y hermanas queridos, con todo el amor de Jesucristo,
deseo de que este mensaje hubiera llegado a vuestros corazones. Y vamos a hacer la oración final diciendo: en nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos infinitamente y desde el fondo de nuestro corazón a nuestro Padre eterno, a nuestro gran Padre, a nuestro gran Dios, por permitirnos una vez más hablar y enriquecernos de esa su sabiduría, de ese su evangelio, de esas sus palabras que nos dicen la verdad, para que nosotros podamos asimilar día a día esas enseñanzas y ponerlas en práctica en nuestra vida, haciendo su voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos una vez más a nuestro Padre Celestial por habernos permitido llegar hasta ustedes y pedirle también todas las bendiciones necesarias para ustedes, para sus familias, en sus trabajos, etcétera, etcétera. Le agradecemos con todo el amor de Cristo a nuestro Padre Celestial, quien es quien vive ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.